se mete mucha prisa y lógicamente puede pasar todo en un mes. Tampoco es un documento interno. No. Estar 2 años trabajando vas a ser un grupo técnico que se encarga un poco de hablar con AENA, de ver cuáles son las mejoras que se pueden llevar a cabo, pero las voces que se encuentran en la oposición. Realmente esto tenía una serie de... Es lo que iba a decir, que ellos crean... Una vez más, Zapatero vuelve a marginar a los valencianos, se vuelve a olvidar de nosotros, al no protegernos del ruido de los aviones que aterrizan en el aeropuerto de Manises y del Altet. Y, sin embargo, no hace lo mismo con catalanes, con madrileños y con mallorquines, donde sí va a haber en sus respectivos aeropuertos, tanto en Madrid, en Barcelona como en Palma de Mallorca, sí que van a contar con protección medioambiental. Y a mí me gustaría preguntarle al Partido Socialista, por qué, cuál es su opinión sobre este tema. No he oído la voz del señor Alarte, ni he oído la voz del señor Peralta, ni he oído la voz de la alcaldesa de Quart, que me parece que también los ciudadanos de Quart estarán muy afectados, lógicamente, por este problema que lo tenemos, que afecta a más de 1 millón de valencianos. No he oído la voz del Partido Socialista, que tiene que decidir si defiende los intereses de sus vecinos o si defiende los intereses del Gobierno socialista, si defiende los intereses de Zapatero. No se puede estar en los dos lados. Desde luego, estamos ya hartos en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana de que esa marginación que existe, de esa discriminación que existe, de ese ninguneo que existe hacia los valencianos, en temas importantes como la financiación, en temas importantes para nosotros como puede ser el agua, en temas importantes como la seguridad, como las infraestructuras, y este es otro tema más que se viene a sumar a esa larga lista de reivindicaciones que plantea el Partido Popular para un gobierno, para el gobierno de Zapatero, que prácticamente no nos ve, no existimos. Lo que sí vamos a hacer desde el Partido Popular, en los distintos ayuntamientos afectados, que son muchos, vamos a plantear una moción para que los alcaldes socialistas o los portavoces socialistas digan claramente, insisto, a los vecinos, será una moción absolutamente clara, donde exigiremos que si están a favor de que se tomen medidas correctoras para sus vecinos ya, o si por el contrario están con la postura del Ministerio de Fomento, del Gobierno socialista, y una vez más van a marginar a los ciudadanos a los que dicen representar. El presidente Camps ha defendido una vez más, como hace siempre, los intereses de los valencianos y para los valencianos una preocupación importante es el agua. La Comunidad Valenciana necesita agua y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana siempre ha defendido que el agua tiene que ir de donde sobra a donde falta, y a nosotros, desgraciadamente, nos falta. La señora vicepresidenta de Gobierno nos tiene acostumbrados a venir a la Comunidad Valenciana a engañar a los valencianos. Nos engaña con un empadronamiento que no existe y, a continuación, ahora, en campaña electoral, vino a prometer muchas cosas. Una de ellas fue que las obras de zapadores se realizarían en 6 meses. Han pasado 18 y las obras no han empezado.